Hola a todos, gracias por acompañarnos un día más en su podcast favorito, Ruidos Sociales, en donde llevamos a cabo diversas problemáticas políticas y sociales. Mi nombre es Hernán y en el episodio del día de hoy nos sumergiremos en un suceso que sin duda marcó a la Ciudad de México, la caída de la línea 12 del metro. Como afirmó el vocero de la Fiscalía General de la Justicia Capitalina, Ulises Lara López, el colapso fue fundamentalmente originado por errores en construcción. Esto trajo consigo una gran cantidad de controversia por parte de la población y nos demostró lo importante que es la transparencia en cuanto a actos de seguridad social y políticas públicas. Para abordar ese tema nos acompañan diversos expertos. Mucho gusto, mi nombre es Valeria Jiménez Pérez y yo les voy a exponer algunos de los antecedentes de la línea 12 del metro. La construcción de la línea 12 del metro dentro del sistema colectivo de transporte forma parte del programa de inversión pública más grande del país de los últimos 10 años, por contar con la cantidad de 17.583 millones de pesos. En base a los estudios llevados a cabo por empresas especializadas contratadas por el gobierno de la ciudad, los objetivos de este proyecto incluyen la reducción del tiempo de traslado de las personas de Tláhuac al centro histórico, de 2 horas a 45 minutos, reduciéndose también el costo de transportación de 13 pesos a 4 pesos, y además de poder movilizar diariamente la cantidad aproximada de 400,000 usuarios en días laborales. La construcción de la línea 12 se llevó a cabo en la siguiente cronología. El 21 de enero de 2008 se emiten las bases de la licitación pública internacional para el proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la línea 12 Tláhuac-Mixcoac del sistema de transporte colectivo Metro. El 17 de junio de 2008 se firma el contrato con ICA Carso Alstom para la obra de 21 estaciones, 2 en tramo superficial, 9 en tramo elevado, 3 en subterráneo en cajón y 7 en subterráneo en túnel. Se eliminaron las estaciones Ganaderos y Vía Láctea del proyecto original. El 3 de julio de 2008, el gobierno del entonces Distrito Federal inició la construcción de la línea 12 del metro. El 26 de diciembre de 2008 se firma un convenio modificatorio y se elimina la estación Axomulco 1 a 8 para quedar en 20 estaciones, solo 2 en subterráneo en lugar de 3. El 24 de abril del 2009 se crea el proyecto Metro del Distrito Federal como órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Capitalino, con funciones para coordinar la construcción de obras de ampliación de la red del STC, quien se hace cargo de la línea 12. El 31 de mayo del 2010, el Metro suscribe un contrato de prestación de servicios con las empresas CAF México y aprovechen para poner a disposición del STC un lote de 30 trenes nuevos de rodadura férrea para la línea 12. Una pregunta. Tengo entendido que durante este periodo de tiempo empezaron a haber problemas con la construcción de la línea, ¿no? Sí, Hernán. Me presento, yo soy Julián Alejandro Gutiérrez Ruiz y yo voy a abordar los problemas y controversias acerca de la línea 12 del metro. El 12 de septiembre de 2012, el sistema de transporte colectivo detectó problemas de deformaciones ondulatorias prematuras en los rieles de varias curvas, a consecuencia de las pruebas realizadas, que cabe aclarar eran sin pasajeros antes de la propia inauguración de la obra, y eso dictaminó que el 13 de octubre de 2012 el CTC remitió el aviso de estos problemas para que se realizara un análisis y determinaran las causas, así como para dar una solución. Así es, Julián. De hecho, después de estos problemas, el 30 de octubre del 2012 fue inaugurada la línea 12 por el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y el presidente Felipe Calderón. 10 meses posteriores a la fecha contractual pactada, el 31 de diciembre del 2011 y el 8 de julio de 2013, el proyecto Metro hace la entrega definitiva de la línea 12. Lamentablemente, este suceso no duraría por mucho tiempo, ya que el 12 de febrero de 2014 el CTC realizó un diagnóstico físico de las condiciones en las que se encontraba la línea 12 y se las presentó a la Controlaría General del GDF, en el que se destacan irregularidades como un desgaste ondulatorio acelerado en las vías. El 11 de marzo de 2014, Joel Ortega, director del metro, con Miguel Ángel Mancera, anunciaron su suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones de la línea dorada por fallas estructurales en las vías, principalmente hablando sobre el tramo de Tláhuac a Tlalilco. Y el 15 de marzo de 2014, las
Asamblea Legislativa del DF crea una comisión investigadora para conocer las razones que originaron la suspensión del servicio en las estaciones de la línea 12 del metro. El 24 de noviembre de 2014, la Contraloría General del DF informa la aplicación de 55 nuevas sanciones a 38 personas, derivado a una segunda etapa de auditoría a la línea 12. 29 de noviembre de 2015, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó la reapertura de la línea 12, cerrada por 20 meses por las fallas estructurales en las vías. 7 y 19 de septiembre de 2017, los sismos registrados en ambas fechas dejaron afectaciones a la línea 12, tales como deformaciones en el tramo y perfil de vías, fracturando en elementos de fijación en vías, pérdidas de balasto por fisuras y hundimientos, fugas en tuberías de la red contra incendios, afectaciones en la columna 69 en el tramo hacia de Nopalera y Olivos y afectaciones a través de la curva 11 y 12 de tramo de Zapotitlán a Nopalera, es decir, aquellas estaciones contiguas donde se registró el colapso en 2021. El 9 de enero de 2018 concluyeron los trabajos de reforzamiento a la estructura de la línea 12 dañadas por los sismos anteriormente mencionados. Y por último, el 3 de mayo de 2021, como ya es conocido, que a las 10 y 11 horas de la noche, un tramo de la sección elevada de la línea 12 entre la estación Olivos y San Lorenzo de Soconoco colapsó entre la columna 12 y 3, lo que ocasionó la muerte de 29 personas y heridas a casi un centenar. Y bueno, ya hablando más sobre los problemas y controversias que, viendo la cronología de la construcción del metro, nos damos cuenta que hubo varios problemas durante su construcción. A continuación, les mencionaré más a detalle los problemas y controversias que hubo durante la creación de la línea. Para empezar, hubo varias irregularidades durante la creación de la línea. Por ejemplo, que se redujo el número de vagones de 9 a 7, lo que impactó a los usuarios en las horas pico, resultando que la línea sea saturada. A pesar de ser una línea relativamente corta, es una de las más utilizadas por su buena conexión con la alcaldía Tláhuac. Además, que previamente a su remodelación por el colapso de un tramo, las vías del metro eran de pésima calidad, lo que hacía que el trayecto realmente no fuera muy ameno. Y uno de los problemas ya anteriormente mencionados, sí que obviamente se da a entender, fueron sus problemas de construcción y mantenimiento, ya que desde su inauguración en 2012, la línea 12 del metro experimentó problemas estructurales y de mantenimiento. Se reportaban grietas y problemas de nivelación en vías y otros defectos que requirieron cierres parciales para su reparación, y como se da a entender, hubo corrupción y malversaciones de fondo, que se han denunciado irregularidades de construcción y controversias de la línea 12, acusaciones de corrupción y malversaciones de fondos que han rodeado este proyecto, lo que ha generado una profunda desconfianza y controversia en los usuarios. Y como ejemplo de esto es que el transbordo de la línea 12 y 8 del metro en la estación Atlalilco es la más grande de esta ciudad, con casi 1 kilómetro de distancia, lo que realmente es muy grande para ser un transbordo, ya que originalmente en el proyecto no se tenía planeado que ese fuera el transbordo, sino que realmente el transbordo fuera en una estación nueva, pero por diversas controversias nunca se logró, y que realmente este proyecto no acaba en la estación de Mixcoac, sino realmente se tiene planeado que llegue hasta el metro Observatorio para hacer un transbordo con la línea 1 del metro. Pero a día de hoy, a pesar de que ya hayan pasado más de 10 años desde su inauguración, todavía no se ha finalizado esa parte del proyecto. Gracias a los reportes nos damos cuenta que las palabras pernos de cortante mal colocados y soldaduras deficientes suelen resonar bastante. ¿Cómo estas deficiencias afectan realmente en la seguridad? El 18 de octubre del 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó el informe y conclusiones de las investigaciones del colapso de un tramo de la línea 12 del metro. Lara López mencionó que la falla de la estructura ocurrió de manera abrupta y se originó en la viga izquierda con dirección Tláhuac, arrastrando la viga derecha, ocasionando el colapso total del tramo en cuestión. Durante la conferencia del informe se mencionan las fallas de construcción y diseño. Algunas de estas son: 1. Los pernos de cortante que unen las losas de concreto con las vigas fueron mal colocadas y hubo falta de fusión de los pernos con las vigas. 2. Falta de adherencia sistemática y generalizada de los conectores de cortante con el patín superior de las traves principales y secundarias, lo que incluye falta de pernos. 3. Deficiencias importantes en las soldaduras de la unión entre el alma y patines de las vigas principales, con espesuras de soldaduras inferiores a los indicados en el proyecto. 4. Cordones dobles de soldadura. Práctica no aceptada y aplicación de soldadura sin previo calentamiento de la placa, lo que contribuyó a la fragilización de las uniones. 5. Se observaron múltiples zonas donde la soldadura se desgarró por la deficiente colocación con el metal base, además de que se usó relleno en algunas soldaduras, lo que también es prohibido por los reglamentos de construcción. En el informe también se señalaron algunas deficiencias en el diseño de la estructura, como 1. Falta de redundancia de la estructura, lo que implica que en caso de que un elemento principal falle, la totalidad de la estructura fallará. Dichos elementos se deben de someter a un control de calidad más estricto, denominado fractura crítica. 2.
Error en el diseño de la no fijación de los atizadores verticales en zona de diafragmas de los patines inferiores de las traves principales. Dicha práctica está prohibida para todos los reglamentos para diseños de puentes, pues ocasiona un fenómeno denominado fatiga por distorsión. Los agrietamientos en los tramos colapsados son acordes con este fenómeno. 3. Diseño inadecuado de la viga secundaria con la viga principal derecha. El diseño y detallado incorrecto de esta conexión genera distorsiones importantes en las vigas principales. Posteriormente, Ulises Lara menciona las conclusiones a las que llegó la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el origen de la falla en el tramo colapsado de la línea 12 del metro. 1. La instalación insuficiente e inadecuada de pernos de cortante, particularmente en la zona central del claro, originó la pérdida de trabajo como sección compuesta de acero concreto, incrementando la distorsión del tablero. La unión entre el patín inferior y el alma de la zona central del claro de la trave izquierda se desgarró principalmente a la mala calidad de las soldaduras y a los sobreesfuerzos inducidos en dicha zona por el detalle inadecuado en la terminación del atizador vertical en la zona cercana al patín inferior, efecto que se amplificaron por la falta de conexión de las losas con las vigas principales debido a la casi inexistencia de pernos de cortante. Tras el desgarre en patín y alma, esta última falló por pandeo, originando la falla de la viga izquierda y en consecuencia, debido a la falta de redundancia de la estructura, originó el colapso de la estructura en la zona del tramo elevado. Ningún manual de inspección y mantenimiento podría incluir deficiencias que de origen estén en el diseño. El colapso fue fundamentalmente originado por los errores en construcción, mismas que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del colapso. Pero, ¿qué responsabilidades políticas y técnicas se destacaron durante las investigaciones? Bueno, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, en octubre del 2021 anticipó que imputarían a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran. Sin embargo, para guardar el debido proceso no reveló nombres. No obstante, el abogado Gabriel Regino, defensor de exfuncionarios del proyecto Metro, reveló la lista de imputados por el colapso de la línea 12 y acusó que se trata de una persecución política. Los exfuncionarios que mencionó fueron Enrique Orcasitas, director del proyecto Metro, Moisés Guerrero, director de construcción, Juan Antonio Giral, director de diseño de obras civiles, Enrique Baker, subdirector de estructuras e ingeniería, Juan Carlos Ramos, residente de obra, Ricardo Pérez, supervisor de seguridad estructural, Fernando Amezcua, director de supervisión de obra y Fernando Ramiro, coordinador de supervisión de obra. Además, varias personas que no son mencionadas en esta lista son constantemente nombradas por diversos periodistas y ciudadanos como culpables de la caída del metro, como Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF del 2006 al 2012, el consorcio, conformado por ICA, Carso y Alstom, constructoras de la línea 12 del metro de la capital mexicana. Entre su trabajo destaca el de las vías. Y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2012 a marzo de 2018. Lamentablemente, el proceso en contra de estos 10 exfuncionarios y supervisores de la obra que fueron vinculados por homicidio y lesiones culposas, así como daño a propiedad privada, está pausado a causa de distintos amparos pendientes de ser resueltos. De hecho, el juicio en su contra ni siquiera ha empezado. El día de hoy tenemos a un invitado en nuestro podcast, Santiago, usuario actualmente recurrente de la línea 12 del metro. Hola Santiago, cuéntanos un poco sobre tu experiencia antes y después del accidente del metro. Hola, un gusto estar con ustedes. Antes del accidente del metro en la línea 12, ya era una línea que al pasar por el tramo elevado te daba cierto miedo, ya que lograbas escuchar a cuadras de distancia cuando un tren pasaba por alguna curva, aunque la verdad tiene sus ventajas desde siempre, ya que ha tenido los mejores trenes, espaciosos, con buen aire acondicionado, aunque nunca ha tenido un buen mantenimiento fuera de esos trenes, es decir, en las estaciones donde normalmente se hacen eternos los transbordos. Y después del accidente la verdad es que sí disminuyó el sonido de los trenes al hacer la curva, pero como usuario quedas con la mala experiencia de saber que personas fallecieron en ese mismo tramo y lógicamente desconfías, aunque pasando por debajo del puente elevado veas el refuerzo. Como usuario te queda confiar y la verdad disfrutar de esos trenes que honestamente son muy buenos, a pesar de que las estaciones sigan con las mismas deficiencias. Para todo esto, concluimos que las deficiencias en el diseño y la construcción se entrelazan con opiniones sobre el estado de nuestras instituciones. ¿Qué lecciones aprendemos y cómo podemos mejorar? Es indispensable
estar muy bien informados acerca de las construcciones que pisamos y el cómo fueron construidas, sus pros y sus contras. Nada vale más que la vida misma, por lo que cuidarnos debe de ser prioridad. Hay que exigir el hecho de que se le haga un mantenimiento continuo no solo a la línea 12, también a todas las demás líneas del metro que de no ser atendidas pueden traer graves consecuencias para quienes lo abordan. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo y reflexivo. Sus opiniones son esenciales en este diálogo. Les instamos a compartir sus pensamientos. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos explorando historias que nos desafían a buscar la verdad y construir un futuro más seguro.